La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. El terremoto más devastador de la historia de Europa, por lo menos de la historia de Europa occidental, es el que afectó al suroeste de la península ibérica a mediados del siglo XVIII, en tiempos de Fernando VI en España y de José I de Portugal. Sus efectos se dejaron sentir desde Cádiz, en el sur mismo del continente, bueno, desde el estrecho de Gibraltar, incluso desde más abajo, la ciudad de Salé, por ejemplo, que está pegada a la capital, a Rabat, quedó totalmente arrasada en aquel entonces, toda la costa marroquí. Las olas incluso llegaron muchísimo más al sur, hasta las Islas Canarias. Pues bien, desde tan abajo, es decir, desde prácticamente el trópico de Cáncer hasta Galicia y las Islas Británicas. Los efectos, por lo menos en el mar, se dejaron sentir lejísimos y en tierra también. Se cuentan que en el centro de Europa se llegó a sentir un leve temblor durante aquella mañana, ¿no? Pero fue en Portugal, es decir, en nuestro país vecino, nuestro queridísimo país vecino, donde más daño causó. Ocurrió exactamente el día 1 de noviembre del año 1755, entre las 9:30 de la mañana y las 10 menos 20. Fue un terremoto muy concentrado, pero largo, para lo que suelen durar los terremotos, que es una cuestión de segundo. Y dio la casualidad que fue justo cuando todos los lisboetas se encontraban en misa. Se encontraban oyendo misa porque aquel era el día de Todos los Santos, bueno, sigue siendo, todos los 1 de noviembre es el día de Todos los Santos, que es una de las festividades más populares de Portugal. También es una de las festividades más populares de España y sigue siéndolo. Es decir, esta festividad, de hecho, en Portugal sigue siendo popular y además deliciosa. Tienen una tradición muy bonita llamada el Pau por Deus, que lo hacen todos los años, el que vaya a Portugal por el 1 de noviembre, que no se la pierda, que consiste en algo así como niños que van pidiendo por las casas, recitando versos y les dan bollos, los boliños que llaman allí, panecillos, frutos secos y cosas así, bueno, o lo que bien tenga a dar el dueño de la casa, el afortunado, al que llaman los niños y les recitan un poema. Ya sabéis que Portugal es un lugar extraordinario, un lugar fuera de lo común. Aunque aquel día de noviembre de 1755 no lo fue tanto, al menos en Lisboa, en su capital. El terremoto, que fue, como ya os he comentado, anormalmente largo, dejó la ciudad en ruinas. Cuando digo en ruinas, fue literalmente en ruinas. Pero no sería la única maldición el terremoto. Después del temblor, que fue excepcionalmente vigoroso y violento, una violencia inusitada, como no se conocía o no se recordaba desde luego, llegaría lo que ellos consideraron que era algo así como el final, el agua en forma de tsunami. Fue un tsunami pavoroso, digno del océano, por lo menos del Índico o del Pacífico, pero no se piensa nunca que una cosa así pueda suceder en el océano Atlántico y muchísimo menos tan al norte. Y después del tsunami llegó el fuego. Al terminar el día 1 de cada 5 lisboetas había muerto. Y la noticia viajaba a lomos de caballo, a toda prisa, o a uña de caballo, como suele decirse, en dirección a todos los rincones de Europa, que quedaría conmocionada, como es de las primeras grandes catástrofes naturales que tienen un impacto directo en todo el continente europeo y cuyas consecuencias todavía se dejan sentir hoy. De hecho, la sismología como tal, como ciencia, podríamos decir, que nace con este terremoto de Lisboa. Es decir, pocas catástrofes naturales han tenido tanto impacto, esa es la mejor palabra que lo define, en la cultura y la sociedad de una época como este terremoto de Lisboa de 1755, que lo vamos a ver hoy con mucho más detalle en la contrahistoria. Entre las Islas Azores y el estrecho de Gibraltar discurre una falla que separa las placas africana y euroasiática. Una falla que obviamente no vemos porque está debajo del mar y que va a confluir con la dorsal medioatlántica, la que separa esta vez las placas euroasiática y africana de las placas americanas. Son estas cordilleras y estas simas profundas que están enterradas en el océano que no vemos pero que se mueven y que tienen su efecto en la tierra firme y su efecto en la vida humana y han tenido muchísimo efecto en la historia. Esta falla en concreto, esta falla que va de Azores a la Gibraltar, no es una falla especialmente activa.
Sí, se mueve lateralmente a un ritmo muy pequeño, aproximadamente unos 4 milímetros al año. No es esas que hay, pues, qué sé yo, en el mismo Japón, ¿no? Esa subducción que se produce en Japón y que ocasiona tanto vulcanismo y tantos terremotos y maremotos continuamente, tanto que sus habitantes han aprendido a vivir con ellos desde tiempos remotos. No es el caso, ni muchísimo menos, de esta falla que tenemos muy cerca de España y muy cerca de Portugal, pero que como tiene una actividad infinitamente más pequeña de las que hay en el Océano Pacífico, pues no nos ha marcado de manera tan indeleble como es el caso de la japonesa, por ejemplo. Pero claro, de vez en cuando organiza una buena, como fue en el caso de 1785 o como había sido antes. Ahora bien, quizá precisamente por eso, porque no está suministrando terremotos continuamente, la memoria de los mismos se va perdiendo con cada generación, o por lo menos se iba perdiendo. Desde luego, en los últimos 300 años no hemos olvidado, bueno, no hace todavía 300 años, pero lo va a hacer, acaba de cumplirse hace no mucho el 250 aniversario de este terremoto. No lo hemos olvidado precisamente porque hemos hecho por no olvidarlo, para que no, especialmente los portugueses, porque les dejó Lisboa totalmente destrozada, ¿no? Pero sí se había olvidado en 1755 el anterior terremoto, que sabemos que había tenido lugar en 1531. Es decir, 200 y pico años antes, ¿no? Que hubo un terremoto seguido de un maremoto, seguido de su correspondiente tsunami, y que se sintió también con especial fuerza en Lisboa. Este terremoto del año 1531. Es decir, la época pues, estaba reinando en aquel entonces Carlos I. Los lisboetas del momento, de aquel momento, pues el primer tercio del siglo XVI, se lo tomaron en serio. Esa es la verdad. El barrio alto, por ejemplo, de Lisboa se construyó, o se ordenó construir en aquel entonces, en una de las colinas, la de la izquierda, según se mira desde el río, que es la colina de San Roque. Es cuando se levantó bueno, en portugués se dice bairro alto. Bairro alto, pues este barrio alto, que está un poco más elevado, está en una colina, se levantó entonces como una de las medidas para evitar que el tsunami que sucedía, el maremoto que sucedía al terremoto, se llevase de nuevo la ciudad por delante, por lo menos se llevase a los habitantes, ¿no? Pero claro, 200 años después de ese terremoto de 1531 ya se había olvidado. Ya no quedaba memoria viva, por supuestísimo, pero no lo habían dejado muy claro, a pesar de que esta falla da algunos temblores, produce algunos terremotos, pero demasiado espaciados en el tiempo. Es decir, en la Lisboa de mediado del siglo XVIII no se recordaba. No se tenía ni idea, no se esperaba, no se sabía que después de un terremoto, sobre todo tan violento, pues venía un maremoto más violento todavía. La Lisboa de mediados del siglo XVIII era además una ciudad rica, feliz y confiada. Era pues quizá uno de los mejores lugares del mundo para vivir. Portugal era un reino de pequeño tamaño, por lo menos de pequeño tamaño en Europa, pero que había conseguido mantener un imperio gigantesco, ¿no? Un número de colonias notable, especialmente en Brasil y en África. Su labor exploratoria por todo el mundo desde el siglo XV pues, había dado su fruto y los portugueses disponían de presencia directa en prácticamente todo el mundo. Es decir, se beneficiaban por un lado del prosperísimo tráfico de esclavos, que en aquel entonces marcaba sus máximos a mediados del siglo XVIII. Estaba la economía de las colonias americanas, pues del propio Brasil, pero no solo, también del Caribe, del sur de los Estados Unidos, que aún no habían nacido, estaban demandando mucha mano de obra y eran en gran parte comerciantes portugueses los que la hacían llegar desde África hasta las Américas. Y no solo eso, habían descubierto minas de oro en Brasil. De hecho, hay un estado que se llama Minas Gerais, que significa Minas Generales, que llegó a ser incluso Capitanía General, llamada así, Capitanía General de Minas Gerais. La capital de Minas Gerais se llamaba Vila-Rica. No hace falta que os digo más, la Villa Rica. Imaginaos, ahora tiene otro nombre, le cambiaron luego el nombre y le llamaron Ouro Preto, que traducido al castellano significa oro negro. Eran lugares tremendamente ricos. Ouro Preto creo que es patrimonio de la humanidad, es un lugar precioso, por cierto. Si encontráis fotografías por ahí veréis que es un lugar de estos bonitos, una de estas joyas coloniales que hay en América. Pues bien, todas esas riquezas terminaban parando de un modo u otro en Lisboa. Terminaban pasando al menos por Lisboa, que era el centro neurálgico de este imperio ultramarino que iba desde Macao, en la China, hasta las selvas del Amazonas, pasando pues, por buena parte de África, de América. Lisboa, por lo tanto, era una ciudad muy poblada,
En aquel entonces debía rondar los 250.000 habitantes, que era un número de habitantes respetable para el siglo XVIII, y en la que se hacían, pues obviamente, una ciudad que tenía esa actividad comercial, esa actividad mercantil, pues unos negocios excepcionales. Luego había un porcentaje de población extranjera, de ingleses, de españoles, de italianos, muy grande, que iban a hacer de mercaderes, que iban a hacer allí dinero, ¿no? Y que no se sabe realmente cuántos habitantes había, pero había muchísimos, entre 250, quizá 300.000. Lo sabemos, pues no había censos, entonces no los contaban. En Portugal en aquel entonces reinaba José I. José I era un rey joven, en aquel entonces tenía solo 40 años, acababa de heredar la corona, llevaba solo 5 años con ella sobre sus sienes. Estaba de hecho casado con una princesa española, con María Victoria de Borbón, que era una de las hijas de Felipe V y era hermano de la reina de España, de Bárbara de Braganza. Así que con la retaguardia tranquila, el gran miedo de los portugueses siempre ha sido que les invadan los españoles. Pues este rey se la supo arreglar para evitar tener miedo o temer que los españoles hiciesen algo contra él y contra su reino y contra la independencia de su reino, que tan duramente habían conseguido recuperar tan solo un siglo antes. Pues con esta retaguardia tranquilizada, tranquilizada o arreglada o bien atada por vínculos familiares, y además a eso sumémosle una muy buena relación con los ingleses, el Portugal josefino pudo prosperar. Realmente era un reino próspero, un reino rico en aquel entonces, y Lisboa era la gema, el mejor, el florón de la corona. La Lisboa del siglo XVIII era una ciudad espléndida. Así que lo último que se esperaba era algo como lo que le terminó sucediendo. Aquel primer día de noviembre de 1751 a las 9:30 de la mañana. A esa hora la ciudad estaba llena. La gente antes de la luz eléctrica se despertaba antes. Ahora, lo que pasa es que no es que durmamos demasiado, de hecho creo que dormimos menos que antiguamente, pero lo que sí hacemos es nos acostamos mucho más tarde, porque tenemos luz eléctrica. Yo, de hecho, estoy grabando esto con luz eléctrica, no luce el sol en Madrid en estos momentos, ni muchísimo menos. Estamos en mitad de la noche, o estoy yo en mitad de la noche grabándolo, precisamente porque hay silencio y porque no necesito alumbrarme con una vela, ni muchísimo menos. Pues bien, a las 9:30 de la mañana, era aquel día, un día soleado, según parece, Lisboa bullía de actividad. Bullía de actividad por dos razones. La primera, porque era una hora en la que era la hora en la que estaba siempre llena la ciudad, y porque ese día era festivo. Es una festividad, como ya os he comentado, muy especial. El que no estaba en Lisboa ese día era el rey, curiosamente. El rey y toda la familia real habían salido al campo a pasar el día. Porque al parecer a una de las infantas, el rey de Portugal, José I, nada más tenía 4 hijas, nunca tuvo un hijo. Una de ellas se terminó heredando. Habían salido, una de sus hijas, creo que fue la que luego sería reina, María, le pidió al padre que quería pasar el día fuera, que era por lo demás dentro de la aristocracia portuguesa una actividad común pasar los días festivos fuera, donde tenían palacios y quintas de recreo, fincas y demás. Al golf no iban a jugar, pero pues sí a cazar o simplemente pues al esparcimiento. El siglo XVIII, como bien sabéis, fue el gran siglo de la nobleza europea. En Lisboa, entre tanto, los que se habían quedado, que era la mayor parte, era tradición que tanto las iglesias como las casas particulares se engalanasen con velas en recuerdo de los difuntos. Ponían velitas, esto todavía se sigue haciendo, es decir, no ha pasado tanto tiempo a fin de cuentas, solo 2 siglos y medio, que las colocaban, pues si en una familia tenían 5 difuntos a los que recordar, pues colocaban 5 velas, si eran 14, pues 14 velas, las encendían, pues hacían sus oraciones, bajaban a la iglesia. Este detalle de las velas, aparentemente sin importancia, pues sería el responsable luego, posteriormente, de los incendios que terminaron por arrasar la ciudad. Pero volvamos hacia atrás en el tiempo, volvamos a las 9:30 en punto, que fue el momento exacto en el que la Tierra empezó a temblar. No sabemos exactamente durante cuánto tiempo, tenemos que fiarnos de los testigos que quedaron, porque entonces no había un servicio sismológico, ni sismógrafos, ni nada por el estilo, que lo midiesen y lo calculasen. Tampoco sabemos la intensidad del terremoto, se calcula que fue de escala 10, lo que sería hoy la escala de Richter, pero no lo sabemos, fue fortísimo por sus consecuencias. Pero no sabemos cuánto tiempo duró, pero al parecer, según los informes de los contemporáneos y de los que lo vivieron, se calcula que la Tierra tembló entre 4 y 6 minutos, lo que hace un terremoto realmente en varias sacudidas. Es decir, en un terremoto la duración es importantísima. Es decir, varias sacudidas durante 6 minutos meneando, más sacudidas de distinto tipo. Unas lo movían, otras levantaban y bajaban el suelo. El origen, de hecho, estaba muy lejos de allí. Ellos, evidentemente, no lo sabían. El origen estaba en esta falla de la que os hablaba al principio del programa,
en alta mar, a aproximadamente unos 500 kilómetros en línea recta desde Lisboa. Es decir, al parecer, según han concluido los sismólogos posteriormente, la placa europea descendió de golpe unos 20 metros, generando un movimiento sísmico gigantesco y desplazando una gran cantidad de agua. Sería luego la responsable del maremoto que sucedería al terremoto. Al ser tan largo, es decir, al durar tanto tiempo, varios edificios se vinieron abajo casi en el acto y se abrieron muchas grietas en el suelo. Muchas iglesias se derrumbaron como si estuviesen hechas de papel. Fue el caso, por ejemplo, del convento del Carmen, cuyos techos se vinieron abajo, sepultando a todos los fieles que estaban en misa en ese momento. Comento el caso del convento del Carmen, porque las ruinas de este convento se pueden visitar hoy en día. Si vais a Lisboa podéis entrar dentro de lo que queda de ese convento. Está al lado del elevador de Santa Justa, en la ladera de la colina de San Roque. El convento era de estilo gótico, bueno, sigue siendo lo que queda de él, obviamente, y no se reconstruyó con idea de recordar a los lisboetas el terremoto en sí, para que no se olvidase. El convento no tenéis más que subir a la colina y verlo, podéis pasar dentro, dejaron estar los muros, eso sí, pues se cayó el resto, se cayó absolutamente todo. Es, digno de ser visto, es una de las atracciones turísticas típicas de Lisboa. Podríamos pensar que la tragedia terminó ahí, que fue simplemente un movimiento de tierra, se cayeron los edificios, entre ellos el convento del Carmen, y ya con eso hubiesen muerto miles de personas y la ciudad hubiera quedado bastante destruida. Es decir, en el caso de que todo hubiese terminado en ese momento, se seguiría recordando también el terremoto de Lisboa, aunque lo cierto es que no había hecho nada más que empezar, cuando cundía el pánico por toda la ciudad, justo después de esos 6 minutos de terror que hicieron que se viniese la ciudad abajo y que se abriesen esas grietas en el suelo que son tan cinematográficas siempre que pensamos en un terremoto. Pues bien, en el caso de Lisboa, una ciudad adoquinada del siglo XVIII, una ciudad por lo demás muy saludable porque soplaba viento frente al río, al lado del mar, una ciudad rica y por lo tanto tenía a sus habitantes bien alimentados, pues empezó a abrirse el suelo, los adoquines, ¿no? Empezaron a abrirse y empezaron a caerse los edificios. Bueno, esto es el pánico absoluto. Los habitantes, que a muchos o habían visto cómo se les caían a otros los edificios encima, o habían muerto entre los cascotes, empezaron a buscar espacios abiertos, que es lo que cualquiera de vosotros o yo mismo haría en ese momento de miedo máximo. Digo, a ver dónde yo puedo. Acabo de ver cómo aplastan a una familia delante de mis narices porque se les ha caído un edificio encima, una casa, una iglesia encima. Lo primero que voy a buscar, como sea, a cualquier precio, es un espacio abierto. Los muertos por caídas de cruces, caídas de balcones se dieron no solo en Lisboa, por supuesto que la ciudad quedó destrozada, sino en prácticamente toda la península ibérica. En Madrid, por ejemplo, el terremoto se sintió obviamente y murieron 2 personas, 2 niños, a los que se les cayó la cruz de una iglesia, se les cayó encima. Bien, pues los lisboetas fueron buscando espacios abiertos y el espacio abierto por antonomasia en aquella ciudad es el llamado Terreiro do Paso. Es lo que hoy se llama la Plaza del Comercio, que es una gran explanada abierta frente al Tajo. Es la mejor postal de la ciudad, uno de los lugares, una plaza perfectamente cuadrada frente al Tajo, más monumental, muy bonita, ¿no? Y allí se empezaron a congregar miles y miles de lisboetas que estaban muertos de miedo, de lo que acababan de padecer de aquellos minutos horrorosos. Y fue entonces cuando, conforme se iban acumulando durante casi una hora, acudiendo todos allí, que era además donde estaba el Palacio Real, sobrevino el inesperado tsunami. Nadie se esperaba eso, no tenían memoria. Es decir, en el Terreiro do Paso, como ya digo, estaba el Palacio Real, que el rey había trasladado 2 siglos antes. Lisboa había nacido en una de las colinas, donde está la colina de San Jorge, donde está el castillo de San Jorge, y había bajado el palacio en tiempos del rey Manuel I, lo habían bajado allí. Pues bien, aquí nos podemos, de hecho, de haber estado, vamos a hacer un pequeño inciso, de estos contrahistóricos que me gustan tanto, de haber estado José I en Lisboa aquel día, probablemente hubiese muerto, ya fuese porque el palacio se le venía encima a él y a su familia, o porque el tsunami que vendría una hora después arrasó completamente el palacio y lo dejó reducido a cascotes. Es decir, en este caso hubiera muerto toda la familia real, prácticamente seguro. Bien, en este caso la historia de Portugal habría cambiado dramáticamente. Especialmente si con él hubiesen muerto sus 4 hijas y su hermano Pedro. Es decir, si hubiese encontrado, lo cual no hubiera sido nada extraño, que estuviese la familia dentro del palacio, la corona, o al menos los derechos sucesorios del reino de Portugal,
hubiesen pasado automáticamente a su hermana Bárbara, que era, por cierto, la primogénita de Juan V, su padre, el padre de ambos. Luego la reina de España habría pasado a ser reina de Portugal. Es una cosa curiosa, se hubieran unificado las coronas, hubiéramos tenido a Fernando VI, rey de España, y a Bárbara, reina de Portugal, reinando los dos desde Madrid. Hubiera habido, aunque hubiera sido solo por una generación o por un reinado, hubiera habido una reunificación 100 años después de la desunificación de 1640. Pero bueno, no hagamos, cierro aquí el inciso contrahistórico, no hagamos historia ficción, que es siempre divertida, la verdad, y volvamos a la Lisboa de 1755, la Lisboa bajo las aguas, porque el tsunami ya había entrado, ya digo, más o menos una hora después, ya había, cuando digo anegado, es que es anegado. Fue un tsunami que llegó a tener, según algunos testigos, hasta 20 metros de alto. Se calcula que tuvo unos 12 más o menos, suficientes como para anegar todo el palacio, que está perfectamente al nivel del mar, y por supuesto toda la plaza. 12 metros es una altura respetable, ¿no? Teniendo en cuenta que el hombre medio, el ser humano medio, mide aproximadamente unos 60, unos 70, pues son muchas personas una encima de la otra. El tsunami se encontró además, este tsunami del Tajo es el río, el que desemboca en Lisboa, lo digo para los que no lo conozcan. Este se encontró con dos cuellos de botella. El primero fue el del estuario mismo, el Tajo, que se abre justo antes de Lisboa. Lisboa está en la misma desembocadura del río. Un poquitín más adelante ya se abre a mar abierto, unos pocos kilómetros más adelante se abre a mar abierto. Y el segundo es la propia ciudad. La propia ciudad en sí era un cuello de botella. La ciudad, la Lisboa de la Baixa, que llaman ellos, la baja, la parte baja de la ciudad, donde está el Terreiro do Paso, donde estaba la parte más comercial, más mercantil de la ciudad, las principales iglesias, todo. Eso está al mismo nivel del mar y rodeado, o flanqueado, mejor dicho, por dos colinas. Os he comentado, a la derecha la de San Jorge, donde está el castillo, donde está la catedral, y a la izquierda la de San Roque, que es el famoso barrio alto este que habían mandado construir después del terremoto de 1531. Bien, el agua penetró por estos dos canales en 3 olas que fueron, se calcula, de unos 6 a unos 12 metros de altura, anegando toda la ciudad. Por lo menos hasta muy arriba. Los que conozcáis Lisboa personalmente, más o menos podéis hacer un mapa mental hasta dónde llegó el agua. Es decir, era algo que no podían ni imaginarse. Es decir, que iban a tener, que después del movimiento les iba a pillar, cuando estaban buscando esas plazas, les iba a ir el agua a recoger a esas mismas plazas y a llevárselos consigo. Es decir, durante esa hora que habían ido corriendo, los que estaban más cerca del río, y eso lo contaron después los que sobrevivieron, habían visto que el Tajo retrocedía, que el río retrocedía. De pronto empezaron a ver barcos hundidos, empezaron a ver cargas que se habían caído de los barcos. En Lisboa, para el año 1755, llevaba más de 2 siglos comerciando con todo el mundo. Era un puerto activísimo. Y eso les llamó la atención y les sorprendió. Pero no sabían a qué se debía, no tenían ni idea. Si nos vamos un poquitín más al sur, a Cádiz, donde también se sintió el terremoto, donde por supuesto padecieron luego un maremoto de categoría mundial, dicen incluso que más alto que el de Lisboa. En el caso de Cádiz, el gobernador de la ciudad, que se llamaba Antonio de Azlor, al parecer este hombre había estado destinado en las Indias, en América. Se entiende que en las Indias es donde hay maremotos. Quizá en Chile, quizá en el Perú, quizá en Centroamérica, donde se habían producido efectos similares. Así que después de que sintiese el temblor, que en Cádiz también fue muy violento, sabía que tras el terremoto venía el maremoto. Es decir, ordenó en ese momento cerrar las puertas de la ciudad para que nadie saliese. Bueno, pues que he desalmado, no, todo lo contrario. Sabía que si se salía de Cádiz, que es una ciudad en un promontorio ligeramente elevada sobre el mar, se meterían dentro de lo que es Cortadura, ese istmo que es poco más que una lengua de arena que lo une con el resto de la península, y ahí iban a morir todos, según llegase la gran ola. Es decir, sabía él perfectamente, para algo era el gobernador de Cádiz, que la ciudad estaba amurallada, luego podría resistir el embate del mar y ligeramente elevada sobre el mar. El único lugar por donde podía realmente entrar el agua era por las puertas. Si las puertas se cerraban, pues algo entraría, y hubo ciertas zonas, el barrio de la Viña, por ejemplo, en Cádiz, quedó inundado,
pero desde luego no arrasaría la ciudad. Eso evitó la catástrofe y en Cádiz, al parecer, solo hubo que lamentar 15 víctimas mortales. Aquí vemos claramente que la diferencia entre Antonio de Azlor y el gobernador de Cádiz y los lisboetas es que Azlor sabía y los lisboetas creían. Porque en aquel momento todos pensaban o estaban convencidos de que esto era un castigo de Dios por algo, no tenían muy claro el qué, pero que tanto el primer temblor como posteriormente esa ola gigantesca que se les vino encima era un castigo divino. En cambio, el gobernador de Cádiz simplemente casó un suceso con el otro, no sabía por qué era, no tenía ni idea de tectónica de placas, bueno, ni el gobernador de Cádiz ni nadie en aquel momento, pero sabía que una cosa le sucedía a la otra. No sé, de haberse refugiado en las colinas, en Lisboa, de haber subido los habitantes, en lugar de haber bajado al Terreiro do Paso, haber subido a las dos colinas, a la de San Jorge y a la de San Roque, o haberse internado hacia el interior de la ciudad, pues la mayoría se habrían salvado la vida, por lo menos. Pero bajaron al Terreiro do Paso, que es donde la idea era buena. Es lo que ya decía antes, lo que hubiésemos hecho cualquiera de vosotros o yo mismo, para que nada se te caiga encima. Has visto morir a gente que se le caen cosas encima. No podemos culparles, en una palabra. Los que no hemos visto nunca un maremoto, pues tampoco lo tenemos por qué saber, en principio. Bueno, ahora pues estamos súper informados y vemos las cosas por la televisión y a poco que leamos pues ya entendemos de cómo funcionan estas cosas en el mundo, pero si no, en circunstancias normales no tenemos por qué saber que a un terremoto que sucede una vez cada 200 años le sucede un maremoto horroroso que nos va a arrastrar con él hasta alta mar. En las colinas además había otro problema añadido. Habían dado comienzo ya los incendios, que eran provocados, como os comentaba al principio, por las velas del Día de Todos los Santos. Es decir, en cierto modo no les quedó otra escapatoria a muchos lisboetas. Habían huido hacia la parte de abajo, hacia la Baixa, hacia la parte de abajo de la ciudad, donde esperaban encontrar, al menos no se le caía nada encima y además huían del fuego. Porque mientras el tsunami al retirarse se llevaba consigo a miles de lisboetas, hacia una muerte segura, los sacó por el río hasta el Océano Atlántico, cuentan de barcos españoles o ingleses que pasaban a cientos de kilómetros de la costa de Portugal, se encontraban paquetes de muebles, incluso personas, cadáveres, y sabían que venía de Lisboa. Eso les heló la sangre a los marineros y a los marinos de la época, la época de aquellos meses, ¿no? Vagaban por las corrientes esos restos humanos y materiales del propio terremoto, gente a la que había sacado, lo había sacado con vida de Lisboa y evidentemente murieron. Pues bien, en la última de las maldiciones que terminó de machacar Lisboa aquel día fue el fuego. Fue la que remataría la tragedia. Se calcula que en ciertas zonas de la ciudad se alcanzaron los 1000 grados de temperatura, es decir, un alto horno, en una palabra. Empezó además a soplar viento del sur que, conducido por el embudo natural formado por esas dos colinas, la de San Jorge y la de San Roque, avivó las llamas hasta que se les acabó el combustible. Es decir, hasta que la ciudad quedó totalmente destruida, hasta que no quedaron poco más que piedras, que es lo único que no arde. El resto, mientras no tenéis más que avivar una llama. Es decir, podéis hacer un experimento. Encended un papel y poned otro papel al lado y soplad. Vais a ver cómo el fuego se pega de un lado a otro y hasta que no quedan los dos papeles totalmente consumidos no hay ninguna manera de apagar aquello, ¿no? Bien, al amanecer del día siguiente, esto fue una noche horrenda, es decir, que fueron 24 horas de auténtico infierno, realmente. Pues al amanecer del 2 de noviembre, del día siguiente, 24 horas después, el 2 de noviembre de 1755, Lisboa era lo más parecido al infierno de Dante. Esta metáfora se ha aplicado muchísimo, pero es que era tal cual. Habían muerto aproximadamente unas 60.000 personas, que vendría a corresponderse con aproximadamente el 20% de la población. Hay estudios que hablan de 100.000, los hay que hablan de 90.000, los hay que hablan de 50, se calcula que aproximadamente unas 100.000 personas. No se sabe con certeza, obviamente, y nunca se sabrá con certeza por varias razones. La primera es porque no hubo recuento. Después de las grandes tragedias históricas, por lo menos, rara vez hay recuento, o porque ha habido tal mortalidad. Tras el bombardeo de Dresde tampoco hubo tiempo a recontar los muertos, porque había que quitárselos de encima, empezaron a quemarlos en parrillas antes de que empezasen los cadáveres a propagar enfermedades. Bueno, en este caso, aparte de eso, de que no hubo recuento, porque tampoco se sabía la población exacta que había el día 1 por la mañana, a muchos se los llevó el tsunami, como ya os he comentado. Otros directamente quedaron pulverizados por la bola de fuego.
Ya os decía que se alcanzaron en algunos puntos 1000 grados de temperatura. Con 1000 grados de temperatura no hay nada que subsista más allá, ya digo, de la piedra. El resto queda reducido literalmente a cenizas. Cualquier catástrofe de este tipo, la bomba, bueno, incluso las provocadas por el hombre, como la bomba atómica de Hiroshima, en la zona cero de Hiroshima, de Nagasaki, la gente quedó pulverizada. Se quedó desintegrada, en una palabra. Esas imágenes que se ven a veces de un señor que estaba sentado en un banco, estaba sentado en una acera, y lo único que quedaba era su señal, que había estado alguien sentado ahí, una mancha oscura. El resto nunca más se supo. Pues algo así sucedió en este terremoto. Luego esas personas no se podían contar. En aquel entonces no existían cédulas de identidad ni nada por el estilo, ni pasaportes. Eran todos, digamos, hasta el siglo XX realmente todos los seres humanos eran unos indocumentados, iban sin documentación. Nadie tenía que demostrar que existía con un documento que le había extendido el Estado. Así que no había ni censo, no había registro de personas y había sido tan destructivo todo que no había manera de recontar los muertos. Así que nunca sabremos realmente a ciencia cierta cuántos murieron durante aquel día. Eso sí, vamos a tomar un número. Siempre es bueno al menos agarrarse a algo. Pongamos, para ser conservadores, dejémoslo en 60.000 muertos, que sería una barbaridad. Bien, para que nos hagamos una idea, hoy Lisboa tiene aproximadamente unos 2 millones de habitantes. Con su área metropolitana más inmediata, contando la área metropolitana más inmediata, la ciudad no sé si son el municipio, digamos, sería unos 600.000, vamos, unos 2 millones de habitantes. Pues bien, si sucediese algo así, o si se diese la misma mortalidad, estaríamos hablando de 400.000 muertos de golpe. Y que además de eso la ciudad quedase completamente devastada. Y no empleo este término, devastado, sí, de manera figurativa, es que fue literal la devastación. Aproximadamente el 85% de los edificios de la ciudad se derrumbaron. No quedó nada. Es decir, prácticamente todas las casas, los templos, fueron los que mejor aguantaron porque eran de los que mejor materiales estaban hechos. Los edificios que estaban en las colinas pues por lo menos no sufrieron el maremoto. De ahí que el castillo de San Jorge, por ejemplo, pues siga. La propia catedral siga, porque estaban elevadas. Otras zonas directamente quedaron tocadas por el terremoto, no pasó el maremoto y el incendio las dejó solo con la estructura, pero bueno, la Lisboa manuelina, la Lisboa de del 1 de noviembre de 1755, en un 85%, es decir, en su práctica totalidad, quedó destruida. Es decir, hubo que reconstruirla prácticamente desde cero. Y esa es la razón por la que, si vamos a Lisboa hoy, la ciudad tiene ese aspecto tan dieciochesco. Esa es la razón por la que en Lisboa no existe nada parecido al barrio gótico de Barcelona o al Madrid de los Austrias. Su barrio gótico se lo llevó el terremoto. Bueno, el terremoto, el maremoto y el fuego. El encargado de crear la nueva Lisboa, la que tanto nos gusta, bueno, también nos hubiera gustado la anterior, pero no hemos tenido oportunidad de conocerla. Pues esta Lisboa a la que tanto nos gusta ir y que tanto disfrutamos, por lo menos los que tenemos la suerte de conocerla, fue un hombre, el primer ministro, un solo hombre, una persona. Aquí sí que no hubo una comisión ni nada parecido. Era el primer ministro y el favorito del rey, José I, que se salvó. Cuentan que José I pasó el resto de su vida muerto de miedo, no quería estar bajo techo nunca. Como se quedó sin palacio, porque el palacio fue arrasado por el tsunami, tuvo que vivir en tiendas a las afueras de Lisboa, donde luego se terminaría edificando el actual Palacio Nacional de Portugal, que se puede visitar. Es un palacio de esta época, construido a mediados del siglo XVIII, pero huía a los techos, quedó severamente tocado. Y todavía le tocaría vivir a José I, no sé, moriría 20 años después o 20 y tantos años después, no sé la fecha exacta, pero vamos, que todavía tuvo un reinado bastante largo. Pues bien, su ministro de toda la vida, que era un aristócrata ilustrado llamado Sebastián José de Carvalho y Melo, más conocido, si os lo digo así probablemente no os suene, pero era muy conocido y sigue siendo conocido como el Marqués de Pombal, es a quien le encargó José I hacer primero la investigación. Pombal se encargó de investigarlo de una manera muy moderna. En lugar de echar la culpa como se había echado, por ejemplo, en el año 1531 se echó la culpa a los judíos. Bueno, ya no quedaban judíos en Portugal en aquel entonces, pero a los conversos. Aquí ya no se buscó eso.
Se dijo, bueno, vamos a ver. Me envió una carta a todos los rincones de Portugal, que luego Fernando VI de España hizo lo mismo y lo envió a Andalucía, a Galicia, a distintos sitios del occidente español, haciendo una serie de preguntas que las haría hoy un científico, ¿no? Pues, del estilo de cuánto tiempo duró el terremoto, cuántas réplicas tuvo, qué daños había, que hiciera un repaso completo de daños exactos de lo que se había roto en una palabra. Si había habido, qué sé yo, algún tipo de cambios en los pozos, el tema del agua. Es decir, una serie de preguntas que hoy haría cualquier científico, cualquier sismólogo. Bien, ya digo que Fernando VI hizo algo parecido, incluso hizo una encuesta más larga todavía. Una de las preguntas que incluyó Fernando VI en su cuestionario era, ocurrió otra cosa notable, decía el cuestionario que envió a todas las ciudades. Aparte de esto, ¿había alguna otra cosa? Porque es bueno saberlo. No vaya a ser que no eliminemos del todo a la providencia. Quizás que, bueno, o quizás que los terremotos vienen con más cosas. Bien, pues este hombre, Pombal, que era un marqués de Pombal, que era un tipo realmente excepcional. De hecho, de estos personajes centrales en la historia de un país. En la historia de Portugal, Pombal es un personaje 100% central, por lo menos en el Portugal moderno y contemporáneo. Es curioso, pero en Portugal lo adoran muchísimo. Hay una estatua gigantesca en el centro de Lisboa, al principio de la Avenida de la Libertad, pero en Brasil lo aborrecen. Yo, que soy más portugués, aunque solo sea por cercanía, que brasileño, pues tiendo a mirarle con simpatía. Pero el marqués de Pombal es mucho marqués de Pombal y creo yo que se merece otra contrahistoria. Pues aquí termina la contrahistoria de hoy. Espero que este tema del terremoto de Lisboa os haya gustado, haya sido de vuestro agrado y haya mantenido la tensión, al menos, porque es un tema que invita a la tensión. Lo curioso de ya una última reflexión antes de despedirme, antes de deciros adiós hasta la próxima semana, hasta la próxima contrahistoria, es que nunca se ha hecho una película, por lo menos que yo conozca. Desde luego no se ha hecho ninguna gran superproducción y una historia como la del terremoto de Lisboa invita a una gran superproducción. Y es una pena porque daría pie a una de estas películas histórico-catastrofistas magníficas que se dejarían ver en tiempos, no lo sé, los años 60, 70, 80, si me apuréis, pues no se podía hacer porque requeriría unos efectos especiales y demás que no estaban al alcance del cine de la época, pero hoy sí, hoy se podría hacer una gran película sobre... Una película además de gran contenido humano, espectacular, de estas que gustan hacer ahora, ¿no? De acción y tal, con una bonita historia humana dentro, sobre el terremoto de Lisboa y lo que vino después, sobre el terremoto en sí mismo, e incluso sobre todo lo que vino a raíz de este terremoto, el gran movimiento intelectual al que dio lugar, porque el terremoto de Lisboa tuvo muchísimo, ya lo dije, gran impacto en la filosofía de la época. Muchos pensadores de aquel entonces, estamos en plena Ilustración, a mediados del siglo XVIII, el propio Voltaire, ¿no? Se preguntó se autocuestionó sobre cómo era posible tanta destrucción en tan poco tiempo. Sobre el terremoto de Lisboa escribió Kant, sobre el terremoto de Lisboa escribió Rousseau, escribió Adorno, es decir, los principales filósofos de la Europa aquel entonces que estaban en vida y que muchos de ellos lo sintieron, porque ya digo que este terremoto se sintió hasta bastante dentro del continente europeo, es decir, en prácticamente toda la Europa occidental. Muy bien, pues con esta última reflexión final ya me despido de vosotros. Hasta la próxima Contrahistoria.